líneas. Líneas que se cruzan, que se enrevesan, que hacen tramas, que buscan más tramas y más líneas. Y forman figuras, y de esas figuras una composición. Y de esa composición la búsqueda de algún tipo de impacto, de algún tipo de trascendencia. Ese es el arte de un entrerriano que un día decidió irse de su casa, probar suerte y empezar a dibujar simple, aunque su arte sea complejo. Los invitamos a esta charla con nada más y nada menos que Carlos de Armas. Gualeguaychú, 1883, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Ese pequeño Carlos de Armas, criado en los 80, ¿ya dibujaba en esa época? Sí, claro. Sí, sí. Desde que me acuerdo, dibujaba, digamos. De las Claro. primeras cosas que recuerdo era dibujar, no sé, animales, digamos, animales antropomorfos, como que eran superhéroes también, o dibujar, vivía prácticamente en el campo. Entonces me gustaba dibujar los animales cuando dormían, porque pues era muy difícil dibujarlos cuando se movían. Entonces Claro. los dibujaba cuando dormían y me gustaba esa práctica de copiar cosas también del natural. Y escúchame, decís, vivía prácticamente en el campo, me imagino que porque era una zona agreste, o muy campestre. Porque era como al borde de la ciudad, que es una ciudad chiquita, y antes era mucho más chiquita. Y entonces era una casa como donde se acaba y donde ya queda una luz más y se acaba, digamos. Mm. Y después también otra vez que nos mudamos a otro lugar más todavía, un poco más en el campo. Entonces teníamos animales y huertas y esas cosas así, Claro. bien de esa onda. Pero escúchame, en ese ambiente entre urbano-rural, por decir, Ujú. Gualeguaychú es una ciudad preciosa, además, pequeña y Sí. muy bonita, pero esto del vínculo con la naturaleza se daba aparte, porque muchas veces uno piensa esto de que uno está encerrado dibujando, o los que se dedican, ¿no? Estuvieron encerrados dibujando muchas horas. Sí. ¿Tenías también vínculo No, con el paisaje, por decirlo, con el espacio? sí, a mí me gustaban los animales sobre todo, me gustaba lo que era dibujar los animales, veía muchos como insectos raros, cosas así, tratar de meterlos en un frasco y dibujarlos y después dejarlos ir. A los Eh, insectos, por ejemplo, las sí, mariposas o ese tipo de sí, cosas. sí, arañas raras, avispas, escarabajos de distinto tipo, incluso me había inventado en una época que eran como una especie de raza, que no sé, seguramente era algo como que se veía en esa época, pero yo no lo recuerdo. Recuerdo lo que hacía que era como convertir como si fueran hombres e insectos. Entonces, cuando descubría un insecto nuevo, trataba de ver cómo se vería mejor. Por ejemplo, lo que era el típico era el escarabajo, ¿no? Es el bicho torito que dicen. Sí. Entonces era como armar un personaje. Eso lo podría dibujar ahora, creo que sí me lo acordaría, porque la verdad lo dibujé tantas veces y eran algunos que eran los que más me gustaban y ya me sabía, y luego iba inventando más y enriqueciendo ese mundo que era como, no sé, como si hubiera sido como en un mundo como en el futuro en que solo había insectos que habían evolucionado. Una cosa muy típica, ¿no? Claro. Pero esas son cosas como de esa época, No, está bien, por pero. decirte como de los 12 años, 11 12 años, una cosa así. Y una pregunta, ¿vos sos de esos que les daba problemas en el colegio estar más dibujando que escribiendo o no? No, me iba muy bien en el colegio. Mm. Era como eh, fácil en general para mí porque era bueno para recordar cosas, matemáticas me iba muy bien. Entonces, generalmente como que a veces le quitaban a uno de lo que estaba haciendo, pero compensaba, entonces no me molestaban. Claro, claro. Y Pues lo mismo con los compañeros. viste que está el típico, ¿no? De Armas, deje de dibujar o de Ah, sí, sí, boludear. sí, sí, eso sí pasaba. Por ejemplo, a mí me iba muy bien en matemáticas, pero mi profesor de matemáticas se ofendió mucho una vez porque yo le hice una caricatura que además se parecía muchísimo. Como,
involuntariamente y se ofendió. Lo mismo uno de filosofía que también se ofendió. Y yo los dibujaba más o menos grotescamente. Y entonces se los pasaba a mis compañeros y bueno, siempre te pescaban de alguna forma. Claro. Digo, te pregunto eso porque es algo que es muy típico esto de que cuando uno tiene un vínculo tan fuerte con el dibujo, viste, a veces por ahí te están explicando la mitocondria y vos estás en otra, o estás enganchado con un dibujo que tenés en Sí. ese momento. No, a mí me gustaba yo prestaba mucha atención en clase porque descubrí muy rápido que si prestaba atención no tenía que estudiar en general. Ah, mirá. Fue una de las cosas que era como para mí la magia de las clases era que si tenía un profesor que explicaba le prestaba mucha atención. Ujú. En cambio siempre veía a mis compañeros que estaban boludeando a esa hora y después estaban como pidiendo ayuda o re mal. Y esa sí me la aprendí rápidamente, excepto que a veces que tenían unos profesores que eran muy malos y no explicaban nada porque no sabían o no se acordaban o no preparaban la clase, entonces simplemente lo pasaban a uno a hacer tarea y todo eso y eso no me gustaba, obviamente. Entonces esas me costaban más. Pero en general me iba muy bien. En el colegio y en la escuela me iba muy bien, así que Claro. no Bueno, tenía no sé, sos de los ese que no iba nunca. pero Pero sos de los míos que yo decía, loco, durante el año estudiá que después tenés los 3 meses y pico de verano para rascarte todo lo que quieras y nadie te jode. claro, no, yo quería sacar todo rápido. O Claro, sea, si en algo me iba mal, me molestaba porque tenía que estudiar más. O sea, lo que quería claro. era salir rápido de las cosas, porque pues quería el tiempo para mí, para hacer mis cosas, por ejemplo, de lo que era dibujar, bueno, desde pibe también empecé a trabajar, entonces a la mañana a veces trabajaba, a la tarde, cuando iba al secundario, trabajaba a la mañana, a la tarde iba al colegio y cuando salía de ahí, a veces tenía un rato para ir con mis amigos o hacer tarea o lo que fuera, entonces a la noche tenía un rato a veces para hacer tareas que hubieran quedado y yo lo que hacía era hacerlas rápido porque quería dibujar, quería quedarme levantado y bueno, en general también era como que, onda, bueno, ¿hasta qué hora te vas a quedar? Mañana no te va a querer levantar, entonces era como terminar todo rápido para poder dibujar de noche, dibujar y Ganar tiempo. fantasear con que iba a ser un montón de historias que nunca las hice en general, hice algunas como un número, dos números, cinco números de algo que se perdieron por ahí, eh, pero... Pero sí, era como ese tiempo que quería, el tiempo que era para mí, para lo que disfrutaba hacer, que era eso, crear cosas, dibujar cosas, flashearla. Ahora escúchame, Carlos, dijiste algo que no es menor, que es, bueno, de muy joven o de muy pibe, tuve que, además Ujú. de estudiar, tuve que trabajar, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Lo cual también a Sí. uno lo moldea en un montón de cosas, me imagino, ¿no? Sí, qué sé yo. No sé, yo empecé a trabajar, no te digo que me mataba, pero como hacer algo como para poder aportar a la casa. Entonces era, Claro. obviamente desde muy chico trabajaba, siempre hacía huerta o cosas de animales o buscando, persiguiendo las gallinas por todos lados, metiéndome abajo de unas plantas llenas de espinas, como re locas, así, o haciendo como agarrando animales, cosas así. Pero después era como trabajar, no sé, yo empecé a trabajar, por ejemplo, cuando tenía como 13 14 años, no me acuerdo. Y hacía mensajería. Iba al banco. En esa época lo dejaban a uno hacer trámite de banco, que es una cosa Qué rarísima. locura, ¿no? Sí, me parece rarísimo. Entonces tenía que ir a las 7 de la mañana al banco, pedir como resúmenes de cuentas, cosas así, y luego volver a hacer depósitos, llevar cosas así. Y trabajaba haciendo eso. Claro. Era un O, cadete, ¿no? sí, claro. O después, por ejemplo, llegué a trabajar en unas cosas muy chistosas como, no sé si vos te acordás de los planes ESCO y esas cosas. Sí. Entonces trabajaba en una especie de plan ESCO, pero que era como una truchada terrible. Entonces había como un equipo que había fundado una especie de planes con el pueblo, entonces nos llevaban a lugares, a pueblos y todo por ahí. Teníamos 15 años, sí, en esa época, 14 15 años. Y nos llevaban y hacíamos casa por casa de vender y convencer a la gente de que se comprara un plan para ganarse, no sé, una moto, que era a lo más a lo que se podía aspirar en esa época, o, no sé, una licuadora, y Claro. cosas por el estilo. Cualquier cosa te iban a buscar a vos. Este, Sí, qué sé yo, qué sé yo. Entonces era como venderle eso para que la gente pagara. Y entonces a uno le tocaba como chamullarse a la gente para venderle. Eran ahora, cosas. Sí, claro, obviamente, bueno, lo que dices, eso sí te moldea cosas, porque uno también ve que tiene como que hacer
que ganársela, digamos, de alguna forma, caretearla como con la gente para... Porque aparte digo, sos pibe, te empezás a enfrentar con, digo, porque me imagino que en algún momento, por más que la gente sea más amable que acá en Buenos Aires, más o No, menos, no. igual te pueden mandar a cagar, te pueden hacer, digo, te pueden decir cualquier cosa, uno se Sí, sí, va sí, sí. armando, digamos, ¿no? Y claro, sí, sí, sí. Uno se pone bien cínico desde chico, así como... Claro, bueno, uno se empieza a poner un poco más picante rápido, ¿viste? Sí. Claro, claro, total. Pero escúchame, estás hablando de los 12, 13 años, que es una edad Sí, de formación. Ahora, sí. vos, hay artistas que no, que es natural como se les va dando, y otros hay un momento que dicen, che, esto es para mí, que es el dibujo. ¿Hay algún momento que vos dijiste, che, esto hay que potenciarlo? ¿O lo tuyo fue más natural y fue como Yo un no lo río? pensaba así, la verdad, porque también de pie me convencieron de que ese trabajo no era para mí, que eso es normal, porque si vos estás en un lugar chico El en el que dibujo. nadie trabaja de eso, claro, que no conoces a nadie que viva de eso, que no había visto nunca a nadie que viva de eso, por ejemplo, por eso a mí me pasa, por ejemplo, yo no conozco los autores de nada, porque tenía una relación distante con lo que era, lo que era ser un autor. Entonces, por ejemplo, de pibe leía muchas cosas y yo si veo los dibujos de alguien los reconozco, pero si me dicen, no, ¿y te acordás que el dibujante tal, que no sé qué? Yo no sé quién es. Entonces como que me lleva un tiempo como recordarlo, porque tenía como una distancia entre eso, entre pensar Claro. que había alguien que hacía eso, más allá de que yo lo quería hacer. No sabía quiénes eran esas personas, no me las figuraba siquiera. Entonces tenía esa distancia por ahí y no lo pensaba como algo para mí, digamos. Simplemente no dejaba de hacerlo. Y a medida que pasaba el tiempo, también en mi familia era como, bueno, pues mantengamos ocupado a este pibe que está perdiendo el tiempo. Entonces era como, y uno como robando el tiempo, pues lo que te decía, por ejemplo, quedarse hasta más tarde, dormir menos para dibujar o cosas así, porque era parte de lo que uno necesitaba hacer. Y después, ya de más grande, cuando tenía como 18 por ahí, fue en un momento que me quedé sin laburo, o sea, imagínate, era como el 2001, Uf, complicado. me quedé sin trabajo y estaba ahí como, bueno, ¿qué vas a hacer? Las ideas que me tiraban no me gustaban, pero tenía que agarrar lo que sea. Y alguien me propuso, el que trabajaba en una feria, era un artesano, me propuso, ¿vos por qué si dibujás, por qué no vas a hacer retratos a la feria? Y fui, no sé, ni siquiera practicaba ni nada, era como, viste cómo son a los pibes. Entonces pregunté con qué podía hacerlos, me dijeron como con tiza, tal vez mejor, carbonilla, no sé qué, compré unos materiales, hice algunos, fui a hablar con los de la feria y empecé a trabajar ahí. Y te digo, en el 2001 no se vendía una mierda, pero si iban 2 personas al día y me compraban, yo decía, ah, ok, esto se puede vender. Entonces uno iba conociendo gente que viajaba, que hacía cosas, como, ah, no, y yo conocía a no sé quién que hacía tal cosa allá, y uno decía, ah, pero esto puede ser. Y en un momento se me ocurrió que esa era la opción, y me fui a dibujar por ahí, y a girar, digamos, por ahí. Pará. ¿Cómo es dibujar por ahí? O sea, agarraste Eh, y a lo que dé la sí, vida. fui a hacer algunos, como conocí unos artesanos, fui a unas ferias, no sé qué. Después me hice amigo de algunos artesanos, me dijeron, unos se habían ido al norte, a Salta, y me decían, ay, acá hay hostel para trabajar, hay turismo, no sé qué. Y yo vendí un montón de cosas que tenía y me fui de mi La casa. aventura. Y nada, hicieron como un intento de retenerme, pero pues estaba convencido y me fui. Me desaparecí un montón de tiempo. Y me fui allá, fui a laburar con turistas lo que podía. Trabajé en hostels, aprendí inglés diciendo que sabía y no sabía. Aprendí. Como, como la mayoría de los oficios. Viste que entras a un laburo, ¿sabés esto? Sí, claro. Y- Sí, sí, sí. Y entonces empecé a hacer, a tratar de ir a la feria, a ir a la calle, a vender, no sé qué, cosas así. Y la fui piloteando ahí un montón de tiempo. Viajé por todos lados con eso, hice dedo, me cagué de hambre, dormí en cualquier parte. Y, y después empecé a hacer como el oficio de hacer caricaturas y eso. Laburé un montón de tiempo de eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste así itinerante, por decir? Y tiene varios años, como dando vuelta por ahí, delirando, leyendo, fumando y por ahí. Y después me hice como más, un poco más formal en el sentido de empezar a ir a
eventos y cosas así que me invitaban, pero a dibujar caricaturas nomás, a trabajar con la gente, a ir a días de festividades de pueblo, cosas así como de, no sé, día de la torta frita, por decirte una barbaridad. Entonces, la idea era como trabajar en cosas así. Y por otro lado, de a poco empecé a como recuperar también como el gusto por leer historietas un poco, pues me gustaba el arte, pero no sabía tanto, entonces era comprar libros de arte, leer mucha filosofía, cosas así, ir buscando. Mientras tanto, o sea, mientras vos estabas Y itinerando, de a poco. La primera época era como leer cosas fumadas nada más, pero sí, siempre me gustó como la literatura y eso, entonces buscaba, me compraba libros viejos, que no sé qué, y fui como enganchando con cosas y formando. Para mí la formación tiene más que ver con eso. Yo siempre como que creo que lo que más me influye a mí, más allá de lo que yo haya leído de historietas o de esto, de lo que sea, ha sido leer cosas que me partieron mucho a la cabeza y andar por ahí y conocer gente rara. claro, claro. O sea, para mí, En el eso siempre ha camino sido. aparece de todo, ¿no? Sí, eso me parece que es como lo que me parece que es como lo que marca como lo que yo he querido hacer o lo que hago, digamos, que era como buscar como unas perspectivas que se daban ahí de gente que te proponía algo particular en un momento y que te sacaba de la estructura que te habían puesto, digamos. Claro, pero Y no para mal. escúchame, eh, digo, otro de los caminitos típicos dentro de la producción artística o de los que las y los que pueden hacer arte, está esto de, bueno, yo soy un poco más grande que vos, pero que en la misma época, ahora ya no tanto, pero en su momento era como, vos vas a hacer esto, te vas a cagar de hambre, ¿estás seguro? Sí. ¿Cómo lidiaste con eso con tu familia o con los que te rodeaban? ¿O te importó Me tres fui, pepinos? me fui. Listo, chao. Porque si me quedaba no podía, evidentemente, porque no querían y porque no. Eso fue siempre como desde que era chico era como, yo por ejemplo teníamos como una dinámica que era, yo dibujaba mucho, entonces acumulaba muchos papeles, entonces una vez cada tanto tiempo me decían, tenés demasiado, tenés que tirar. Entonces tenía que elegir lo que estaba mejor hecho o lo que yo consideraba en ese momento que era parte de algo que quería hacer y lo demás me tocaba Tirarlo. botar o quemarlo. Hacíamos la quemar, por ejemplo, vivíamos en el campo, entonces se quemaban las cosas. Y no sé, eso también como que creo que forma como una relación rara como con el trabajo. Yo, por ejemplo, no tengo cosas de pibe que yo haya hecho. Claro, porque No te tengo la ibas nada. como quemando o se iban perdiendo. Claro, y tampoco estaba la idea mucho en la familia de que tenían que conservar eso, entonces no las conservaron. Muchas cosas, por ejemplo, yo les dejé en un momento que tenía como unos números completos de un personaje que hacía una cosa de adolescencia, no sé qué, y luego supe que las habían tirado, porque entonces, o sea, son esas cosas como que no tiene que ver como con algo como de, si puede sonar feo decirlo de esta forma, pero es como una relación general de lo que tiene la gente con la con las posibilidades artísticas. Esto es algo que va más allá también porque en el sentido de decir, la gente que vive a veces en la ciudad piensa eh, que tal vez que todo el mundo puede tener como acceso a determinadas cosas o como el conocimiento de determinadas cosas, pero no es tan así. En general, yo otro cuento pues, puede sonar como medio que me estoy quejando de algo, pero no me estoy quejando, me parece normal. Y me parece también que en general a mucha gente le pasa eso, sobre todo si vive en espacios que son populares y eso, y es que es muy difícil que se reconozca eso como una práctica real. Es decir, el trabajo artístico yo hace poco, por ejemplo, estaba fui al pueblo, porque vivían en el exterior, entonces en un momento vine acá, estaba buscando dónde vivir y me fui a un lugar que me alquilaron allá. Y estaba ahí y decía, claro, si yo, por ejemplo, cuando me comunico con la gente del lugar y todo eso, no entienden de qué trabajo yo, les parece rarísimo. Simplemente como Aún que es hoy. alguien que está. Sí, claro, no lo. Dice, bueno, este chabón hace eso, pero ¿qué onda? No sé, y no. Sí. Les parece raro además que uno como que trabaje dibujando, que venda cosas afuera, que no sé qué, que se la pase en la casa. El famoso Sí, se vive de eso, ¿no? sí, claro. Sí, sí. Ni siquiera te lo preguntan, pero uno lo ve, Sí, ¿no? sí, está en la mirada, está como en el tono. Era chistoso además porque yo estuve ahí como la pandemia, fin de la pandemia, digamos, el fin del 2021 y parte del 2022, que todavía seguía esa cosa.
Y entonces era como estar encerrado dibujando y mandando cosas y entonces era como que estuve un tiempo ahí en el pueblo y más allá de que, bueno, no tiene buena onda como con la gente y todo eso, pero no se comparte esta cosa de que no se entiende lo que es el oficio. Ujú. Entonces yo estaba encerrado dibujando cada 2 por 3 y salí y mandaba un montón de dibujos, cosas así, y me pagaban por internet. Entonces yo decía, un día yo me voy a despertar y me voy a dar cuenta de que pensaba que estaba dibujando y vendiendo dibujos, pero en realidad lo que estaba haciendo es que estoy como internado en una especie de psiquiátrico o algo así y tengo una caja ahí que cuando la abro tiene un montón de garabatos que pienso que le estoy vendiendo al exterior, ¿viste? Claro, estabas en Arkham. Este, estaría Claro, porque alucinando. pero es cuando vos estás como que la lógica externa te empieza como a contagiar a vos. Vos decís, pero yo realmente estaría haciendo esto, ¿será verdad? ¿O me lo Claro, estoy claro, claro. creyendo? Claro, aparte de demasiado tiempo encerrado, es como, ¿qué me pasó? Claro, Claro. o cuando salís ¿cómo es? El resto de la ciudad no copia lo que estás haciendo, que es rarísimo, ¿viste? Cuando uno decís como no hay nada, no hay una Claro. conexión de ese tipo. Es como que hay una conexión humana y todo, pero la parte del oficio es rarísima porque está Pero escúchame, como ¿te has llegado a sentir un bicho raro con respecto a tu oficio? normal, pero siempre, pero eso no es como parte de la vida, no sé. No creo que sea por el oficio precisamente. Hay gente que trabaja en cosas muy normales y es bicho raro, pero por otra razón. Pero sí, claro, hay un montón de formas de que a uno lo miren como bicho raro. Pero viste que hay, digo, puntualmente en esto, vos me hablabas de, bueno, un oficio desubicado de espacio y lugar, de espacio y tiempo, por Sí, decir. sí, sí. No, este es Carlos que hace dibujos, ¿no? Como Sí, el brujo pero del lugar. para mí es normal. Igual me pasa también con la gente del oficio, o sea que. Bueno, pero ahí somos todos bichos raros, ¿viste? Como, claro, ahí Sí, somos sí, más sí. fácil. Que Pero, no me parece nada, no. pero No me preocupa. escúchame, en toda esa itinerancia también hay otra cosa que para mí también es interesante desmitificar, que no todos los artistas necesitan formarse o en una academia o tener que ir a algún espacio particular. Vos te fuiste formando con la experiencia, o hiciste Sí, talleres. sí. No hice talleres, realmente no. No hice talleres, no. Me hubiera gustado hacer por ahí, por ejemplo, si hubiera vivido acá en una época, hubiera hecho, pero pues Claro, en donde estaba yo no había nada de eso. claro. La gente que conocí también que daba talleres de dibujo en general, pero no eran buenos. ¿Viste? Cuando uno está también y uno dice, no sé, como que vas a un lugar y, por ejemplo, de muy de chico, tenía en la escuela, Ujú. hacían como una especie de talleres, creo que era de verano, no me acuerdo, de invierno, y yo quería flashear con el dibujo y él lo ponían a uno como a dibujar un limón y eso, entonces era, no sé, tenía como 6 años, una cosa así. Qué aburrido, ¿no? Y no me gustaba, lo hacía, pero no me gustaba. Me parecía como que no tenía sentido. Yo volvía a mi casa como queriendo dibujar otra cosa. Ujú. Y si se los mostraba tampoco les interesaba porque pues hacía como cosas como de personajes que me gustaban en esa época, pintados en témpera, cosas así. En esa época me gustaba esa idea de pintar. Pero los profesores esos no, el profesor que teníamos no estaba preparado para eso. Claro. Entonces no podía proponer nada que se relacionara con lo que uno quisiera hacer porque pues, él no sabía eso. Y está bien, normal, no tenía por qué saber. Claro, porque ahí hay un aspecto que vos estás mencionando, que es un aspecto que es la creatividad, Sí, que en el taller de dibujo, entre comillas, técnico, eso no se ujú. fomenta, digamos, ¿no? Depende del profesor, pero claro, tampoco la persona está obligada a saber a manejar eso. Es decir, eso ya es una particularidad. A veces pasa que las personas que dan talleres de cosas muy elementales están ahí porque les gustó algo y encuentran la posibilidad de desarrollar algo con un alumno, estaría bueno. Pero no suele pasar tanto, es más normal que haya eh, talleres que tienen la expectativa de que no, sé, de que quieren estar como 10 clases con el mismo trabajo y cosas así. Entonces es Total. como cosas terapéuticas, digamos. Claro, total. Pero escúchame, mencionaste que dibujabas un montonazo, que has dibujado un montonazo. Sí. Este, ahora estás un poco más afincado, digamos. No sos tan itinerante como antes.
No, sí, ahora después de que estoy acá estoy como quieto, digamos, estoy trabajando ¿Y en comisiones para cuánto? gente, cosas así, o a veces en historietas breves y cosas por el estilo. Pero ¿te quedan cosas de esa época de el Carlos el Itinerante o las fuiste Tengo algunas cosas. Tengo incluso, o sea, tengo una cosa que es como una especie de monstruo que está durmiendo en mi casa y es una carpeta que pasó por un montón de situaciones terribles como inundaciones y demás. Y no, y hace como, la recuperé hace 3 años, una cosa así, y no la he querido abrir nunca, no la abrí nunca. Es decir, la tengo ahí como para un día que me levante inspirado y la abra a ver qué hay adentro. Claro. Y ahí creo que Pero, está las cosas. Después en general no tengo nada. A veces me por, pasa que la gente me manda dibujos que yo le hice. Eso sí, eso es bonito. claro. Pero escúchame, ¿no la abrís por temor o porque no te interesa? En parte no quiero ver si se dañaron las cosas. Y en parte no sé qué Ah, hay adentro. Entonces es como... Siempre digo, después la voy a abrir, pero ya pasaron como 3 años y no la abrí nunca. Así que sigue ahí, sigue ahí. Son esas cosas que siguen ahí y que en algún momento nos pero vamos a encontrar. bueno, es interesante eso, ¿no? Porque eh, pensaba en si vos ahora que hace ya tiempo largo que venís como laburando, inclusive mucho de comisiones, ¿no? Laburás, te haces Sí, pedidos y demás. Si volvés a mirar laburos previos, también un poco para autoevaluarte, ¿o no? sí. He mirado cosas, pero de años atrás, obviamente no es que no mire nada, como de 10 años atrás, de 15 cosas así, suelo ver cosas. Incluso he encontrado algunos dibujos viejos envueltos en otras cosas que no tienen nada que ver. Y no sé, yo en general soy más duro con los trabajos cuando recién los terminé. Es O decir, sea, en que tenés un general, nivel de autocrítica fuerte cuando lo tenés ahí terminado. sí, claro. Cuando lo termino, lo primero que pienso, para bien o para mal, Mm. a veces sirve porque pues es la forma en la que tengo de aprender, siempre ha sido esa. Claro. O sea, Es autocriticándote. que pude haber hecho mejor. Claro, claro. Esa siempre ha sido como mucho mi relación con las cosas. Después que pasa un tiempo me siento un poco más contento de ellos. Puedo mostrar más. Pero en general cuando termino algo me quedo como pensando, esto pudo ser mejor si yo hubiera hecho esto. O a veces no se me ocurre, como que eso también puede pasar. Que digo como, no quedó tan bien, no se me ocurre cómo, tal vez algún día lo mire y se me ocurra cómo lo podría haber mejorado. Y otras veces que lo que hago es que rehago las cosas. Claro. Pero Eso lo hago seguido. en esa autocrítica, digo, porque has mostrado tu laburo, digo, has sido itinerante, has mostrado tu laburo Sí, por un montón de lugares, pero digo, hay sí. veces que uno le cuesta mostrar lo que hace o terminar algo para mostrarlo. ¿Vos cómo te llevas con No, eso? pero a mí no me pasa eso. Yo creo como que tengo como una noción de qué es lo que se puede llegar a aceptar Ah, en el bien. público, Mm, que es una cosa diferente que lo que yo quiero, que son cosas distintas, claro. que es también la relación que tengo con el trabajo de los demás en general. Por ejemplo, no, ya antes sí, porque es normal, pero ahora, por ejemplo, cuando veo como trabajos o incluso como de autores o cosas así, a veces los ves y decís, bueno, este le podría haber puesto más onda, ¿no? Pero en general lo veo como que digo como, no, esto quedó bien porque es acorde a esto. Y tengo como una mirada así. Y de mi trabajo cuando es algo como si lo vendí o si publicó o si lo que fuera, lo veo, trato de verlo también en ese ámbito. En un ámbito que sea como entenderlo en el contexto y si funciona en ese contexto. Ahora, cuando es un trabajo para mí o cuando es algo que estoy haciendo yo, no, me lo tomo mucho más en serio. Es decir, como pienso en cómo pudo ser mejor a nivel cabal, digamos. Claro. Cómo sería posible, si algún día lo lograra, que no me ha pasado hasta ahora, hacer algo que pudiera sostenerse más allá de su utilidad inmediata. Claro. Es decir, hay algo que es una imagen como para colgar, hay algo que es una representación de algo, hay algo que es un retrato de una persona, hay algo que es una historieta para leer en 10 minutos. Y entonces siempre pienso, para mí, lo que sería
algún día poder hacer algo que, además de servir para eso, pudiera ser algo que uno pudiera verlo a largo plazo y pudiera como valorarlo y sentir que está bien hecho. Más vinculado con que sea ciertamente Sí, trascendente, digamos, ¿no? que claro, no me ha pasado todavía, pero tal vez algún día lo consiga, que es como decir como, bueno, con algunas cosas sí me ha pasado, cuando digo como, acá hay un secreto de algo que funciona, hay como una magia ahí que quedó, no sé cómo llegó ahí, pero quedó. Entonces, en general, para mi trabajo, yo siempre como que aspiro a algún día a lograr alguna cosa así, algo que yo sienta, esto está bueno, está bien hecho y podría ser visto 1000 veces y seguiría estando bien hecho. Claro, Eso es un sueño, digamos, ¿no? claro. Ahora, pregunta, eh, ¿cuándo se termina el dibujo? Hay un momento que hay que tomarla, más allá de los deadlines, digamos, ¿no? Porque a veces es como, che, flaco, tenés que entregar, ponele, pero la decisión de hasta acá. O es que a mí me pasa particularmente, lejísimo de Sí. lo que la mayoría de los dibujantes o grandes dibujantes tienen, pero que es esto de pasás al rato y decís, ay, le retoco un cachito más, miro un poquito más. Mm, sí, yo tengo como varias cosas me pasan con eso. Con algunos, yo en general tengo como una relación muy de, sí, me considero como muy ignorante técnicamente, ¿En qué sentido, y ignorante? que no soy bueno planificando las cosas. Mm, No conozco muchas cosas de arte, es decir, conozco sí de obras y demás, pero no tengo como conocimiento técnico mucho. Más que algunas cosas que he ido como descubriendo o que he descubierto, o lo sé dibujando, o lo que fuera, pero no soy alguien que puede como hacer una apreciación de algo. En ese sentido no tengo ese conocimiento. Entonces cuando trabajo trato de alimentar el lado de la conexión un poco del inconsciente con lo que estoy haciendo, porque es lo único que me funciona. Es decir, no es que no pueda hacer nada, pero lo que da los mejores resultados es eso. Entonces trato como de conectar afectivamente con lo que estoy haciendo. A veces si es algo que no me gusta, trato de que me guste de alguna forma, ¿entendés? Entonces, claro. mientras haya esa conexión, está el dibujo. Si lo que tengo que hacer es terminarlo mientras esté eso, mientras esté esa conexión, o renovar la conexión para seguir trabajando. Pero no puedo seguir trabajando indefinidamente en la misma imagen, Claro. porque se me acaba en un momento ya no puedo más, no puedo como volver a ver la misma imagen y seguir trabajando la mañana, no, ya se acabó, ya se cortó la onda, digamos, se terminó y ya. No, ¿Te ha pasado alguna vez de si le meto una línea más, la cago? eso siempre. Y en general la cago. A veces me doy cuenta a tiempo que esos son como pequeños logros que digo como tuve a tiempo. Claro, claro. Bueno, eso Claro, es un. la cago. En Claro. general la cago. De lo que veo al final, en general me doy cuenta es como debía haber Ah, evitado bueno, esto. pero tenés ese nivel de autocrítica de como. Sí, Me claro. pasa de rosca. Sí, claro. Para mí el objetivo, por eso te digo, para mí son todos sueños. Es decir, para mí un sueño es hacer algo como que yo lo haga y sienta que está bien hecho. Es Claro. un sueño que alguna vez tal vez se cumpla. Y otro sueño es hacer algo que sea simple y bueno. Y estoy tan lejos que hago cosas muy complejas Justo te iba a preguntar eso, porque porque decís estoy muy algo. lejos de eso. ¿Pero por qué estás muy lejos? ¿En qué Voy como por sentido? ese camino, digamos. A veces igual es como que, por ejemplo, yo le trabajo mucho a las cosas, pero trato de que sean simples a rasgos generales. Lo suelo lograr más o menos, pero es como que una imagen que tenga 1 millón de líneas no necesariamente es una imagen compleja. No, claro, total. O por lo menos que no tenga como algo, cierta cosa que se pueda decir de forma esencial y que tenga como una simpleza, como una estructura, un significado, una relación con el espectador, cosas Claro, que son porque simples. la técnica puede ser harto compleja, pero en Sí, pero realidad no por ahí tiene nada el, que en- ver. el encuadre es sencillo, Claro, digamos, esa o sería la simple. idea. Sí, sí.
Claro, es efectivo. No es que me parezcan mejor las cosas complejas, o sea, a mí eso no me interesa. Entonces yo lo hago así porque me sale así, no porque piense que así se hacen las cosas. O sea, lo hago como pueda. Bueno, Eh, generalmente todo lo hacemos como podemos. pero creo que Total. el objetivo siempre es ese, que haya algo, así sea en el significado, en la estructura, lo que fuera, que aspire a esa simpleza. La Claro. simpleza es un objetivo, como en todo, digamos. Como que Como una meta, esto de sí, ser simple. sí, sí. Sí, son sueños, digamos. Sueños Claro. del que dibuja. Pero escúchame, ahí me traes a la charla la cuestión de tu técnica. Vos tenés una técnica, o por lo menos visualmente desde acá, ¿no? Por supuesto, desde la ignorancia de tu trabajo en el tablero o en la mesa, de muchísima complejidad que está vinculado con el uso de tinta, marcadores y demás. Eh, no me gusta la palabra estilo, pero ese modo o esa forma de trabajar, ¿la fuiste encontrando o fue algo que se fue como amasando? ¿Cómo fue la mano con eso? Mira, yo empecé como a trabajar, en una época trabajaba mucho cuando viajaba y hacía caricaturas y eso, trabajaba como con pastel y cosas así. Luego hice como una serie de cuadros y cosas así, también como en pasteles de colores, luego acrílicos, e iba jugando ahí con cosas. Y en un momento que fui a vivir unos meses al pueblo, se me ocurrió. Lo que pasó era que había un flaco ahí que tenía como una revista fotocopiada, así como del estilo de los fanzines, y quise ayudarle a reflotarla, pero el chabón no estaba afín. eh, entonces no me gustó lo que hicimos y dije no trabajo más con este chabón. Eh, entonces dije, bueno, voy a tener que hacerla yo. Entonces hice aparte, dije, bueno, esto necesita algo que sea sencillo de reproducir. Entonces empecé a usar tinta más que nada, porque Claro. quería que se pudiera fotocopiar y se viera bien. Bueno, pero ahí hay una técnica muy específica que trabajas todo con línea, inclusive armás los Sí, valores con línea. sí. ¿Qué te da ese uso de esa textura tan particular? Porque ahí sí hay mucha complejidad, mucho laburo. Eso, bueno, a partir de esto que te digo, de a poco. Por momentos me da como por hacer unas cosas raras en el sentido de que más de la plástica, de alguna cosa extraña, una luz donde no debe, desde, no sé, desde algo que sea plano, pero no plano, como cosas así que se me ocurren en el momento en general. Y por otros, voy buscando algo como meterme adentro de lo que estoy haciendo. Entonces empiezo a jugar con los grises, cosas así. En general necesito una estructura que voy resolviendo y suelo trabajar como cosas como aspectos de lo que voy haciendo. Hago bocetos y hago bocetos sobre bocetos y sobre bocetos y sobre bocetos. Entonces, en general tengo unas hojas ahí, que son hojas que no se entiende un culo lo que hay, que son bocetos. Entonces, Pero vos sí te entendés. Vos sí. a veces, la otra vez me pasó que había hecho uno y no lo encontré Ok, nunca. ok. Nunca pude encontrar cómo lo había resuelto. Me acuerdo porque Esos son como, ¿viste? Cuando uno tiene un cosas. cuaderno que toma notas y después dice, ¿qué carajo quise decir acá? No Exacto, sé. sí, sí, sí. Bueno, eso también me pasa. Pero sí, la otra vez recuerdo porque estuve trabajando sobre boceto, una estructura que era como para era una cosa de una pareja, no me acuerdo qué era. Y entonces en un momento lo resolví y lo dejé creo que para el otro día o tenía que terminar otro trabajo, no sé qué. Y luego fui a buscar los bocetos y nunca lo encontré. Nunca encontré las líneas que eran la resolución lo hice igual, pero no quedó tan bien, porque, o por lo menos el recuerdo de que tenía de la estructura que había resuelto estaba buenísimo. Claro. Y nunca lo pude encontrar. Pero sí, en general como que trabajo así, suelo trabajar como una estructura general, que es algo como que pienso, siempre pienso cuando en las imágenes se me ocurren cosas de cuadros y cosas así. Pienso mucho en cuadros que me hayan flasheado. Claro. Pero, por ejemplo, ahí haces vínculos. Una relación dramática interna de lo que estoy haciendo. Claro. Pero pienso, digo, ahora estoy pensando en el libro de arena, que fue el sketchbook que salió el año Mm, pasado, ¿verdad? En donde, por sí, ejemplo, vos haces dobles referencias entre personajes de la cultura pop y una sí, pintura, o en alguna sí. producción artística.
Digo, ahí vas haciendo. Sí, Bueno, ahí hay, apelás al espectador de una manera más compleja, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eso me gusta y es cómodo también. Que cuando uno encuentra una conexión con algo y que podría estar en el imaginario público, a veces no está. Bueno, claro. Y trata de engancharlo por ahí. Y otras veces no, otras veces es como cosas que todo en general viene de algún lado, ¿no? Pero a veces son cosas que son más claras, que uno dice como, ¿a qué estoy haciendo referencia acá? Y otras veces no sabe cómo llega ahí. Eso también es normal. Total. Si te Y va te hago una dejando pregunta. llevar, te sale algo de algún lado. Un dibujante que conociste y que no te acordás. Y después cuando lo ves decís, esto se parece un montón a tal cosa. Si me hubiera dado cuenta antes. Si me hubiera dado cuenta antes, no lo hubiera evitado, pero lo hubiera hecho más evidente. Ese es también Perdón. el Em, pero, pregunta. Porque hasta ahora venimos hablando de todo en universo analógico. O por lo menos sí. yo siempre te vi, inclusive cuando te vi firmando ejemplares y demás, todo analógico, pa. Bueno, ¿tenés algún vínculo con lo digital? O. En general me ha tocado colorear, más que nada. Claro. No sé mucho. Sé de programas, cosas que he cacharreado, digamos. Y sí, he coloreado cosas así. Lo máximo que hice fue una vez que coloreé una novela que salió en España Ujú. y que fue, además porque nos ganamos un premio y, y cuando nos dicen que ganamos un premio, dicen, pero tiene que ser en color. Y yo no había coloreado nunca en digital, más que alguna boludez. Y empezamos a buscar colorista y no nos gustaba lo que nos daban. Y era con Rodrigo Lucio, que es un guionista de Bogotá. Y al final entonces le dije, si me dejas, yo voy a probar a hacerlo. Y probé y hicimos ahí ¿cómo es? Unos ejemplos y terminé coloreándola toda yo. Y ahí aprendí más que nada, pero también voy a lo fácil, porque no me gusta mucho tampoco. Me gustan las cosas del papel. Ujú. Entonces, cuando prefiero que el dibujo esté más completo en sí, y si me toca colorearlo, algunos colores planos, algo como para complementar. No, no, si no, no es como que me ponga a flashear con el color en digital. No, no. Ahora, ahí tocaste otro punto que es el tema del color. Digo, por lo menos en toda esta última larga etapa tuya, blanco y negro, digamos. Sí, a mí me gusta más el blanco y negro. Eh, en general, cuando pienso en las cosas, no las pienso en color. Las pienso en contrastes y valores. Lo que sea. Si Cuando vos las. pienso hacer algo, por ejemplo, de que esté dentro del cuarto en el que estoy o algo así, en general lo pienso en valores, no lo pienso en colores. O sea, cuando vos estás flasheando la imagen posible, la estás Sí, pensando en valores y en color. En sí, valores y en blanco y sí, negro, sí, digamos. sí, sí, sí. No, no me suele pasar que piense algo en colores. Por lo menos no. No, no, no. Ahora, Lo pienso más que nada por ese lado. y en relación estás hablando justamente de todo esto de lo analógico, de tu vínculo con lo analógico y demás. Digo, no sé si te acordarás, o por ahí, aparte de las sensaciones más cercanas, cuando te viste publicado por primera vez, o tus dibujos impresos por primera vez, ¿qué te pasó? Digo, acá hay artistas que en este espacio me dijeron putié como loco, pero qué sé yo, hay otros que me dijeron no, me encantó, o tenía miedo. No sé. En general no. Me pasó algunas veces antes, hace mucho tiempo, cuando hacía esa revista y demás, participar en alguna revista a distancia y cosas así que no las vi nunca, por ejemplo. Después he publicado cosas así como historias cortas o un par de novelas o cosas así, pero no recuerdo haber tenido un momento en el que me encontré con eso. Siento como que eso ocurrió, pero yo no lo tuve en cuenta. No, no recuerdo cuándo fue que vi algo publicado mío y que me provocó. No, Y no, no recuerdo. cuando viste el libro de arena, ¿qué te pasó? Porque ahí digo, hay un montón de Sí, laburo sí, sí, tuyo. sí, claro. Pero eso fue el año pasado. Ya, Claro, claro, claro. eh,
No, no, me gusta verlo publicado, pero me gusta por lo que significa publicarlo. Por ejemplo, pues el año pasado saqué el libro ese de historias cortas también, Ujú. y me gusta pensar que la gente lo lee. Me gusta pensar que lo... Eso, por ejemplo, me gustó mucho porque además quedó re bonito la edición y todo. Me gusta pensar que lo leen y que a alguien le provoca algo eso. Por ejemplo, Claro. cuando me dicen cómo es el libro de arena, la otra vez mi amigo me decía que le regalé uno y me decía que la hija se ve colgada mirando, que estaba ahí hacía rato mirando. Digo, "Ah, es genial". Eso, eso me encanta. Pero no recuerdo, la verdad, como haber tenido esa conexión como de preocuparme tanto o tener mucha expectativa con verlo publicado, no sé. Debe ser que me pasó muy tarde, tal vez. Si me hubiera pasado cuando era pibe, hubiera flasheado. Claro. Pero a veces llega un punto en que a uno ya está como ya tiene una relación con el laburo de mucho tiempo, no tiene esa emoción, digamos. Eh, ¿Mm? ¿Pero por qué se pierde la emoción? ¿Vos pensás que es por la sobrecarga de laburo, por algo en particular? No, no es que pierda la emoción, no esa emoción en particular. Ok, ok. Claro. No es que pierda la emoción, porque si no, no lo haría. Está jodido. Pero esa emoción en particular es una cosa muy juvenil, creo. General. Y no sé, debe ser que lo vi muy tarde o algo así. Yo soy medio amargo con esas cosas, porque a veces, por ejemplo, sí, claro. Tengo mis disfrutes son las cosas, son hacer las cosas, Claro. compartirlas, hablar de ellas, cosas así, me encanta. Vos sabés que Pero por ejemplo, yo cuando me dan, a ver si me invitan a algún lugar o algo, yo digo, bueno, como hablar de lo que hago, yo digo, bueno, son los errores de la vida. Como- o, o, por ejemplo, si no sé, me ha pasado también como con lo de los premios y todo eso. Yo no soy una persona como que, es decir, no es que sea como, no me importa, pero me parece rara la relación como con esas cosas. Nunca, antes ni tampoco cuando era pibe, no recuerdo haber pensado nunca en hacer cosas para ganar un premio o algo así. Y me parece bonito, pero creo que no tengo esa relación de ese tipo de emoción con mi trabajo. Sí me emociona hacer algo, lo que te digo, que siento que es bueno. Es decir, a veces hago alguna cosa que es para la casa de alguien y digo, estoy contento de haber hecho esto. claro. Y duermo Es bien. la Y duermo emoción. muy Claro, claro, bueno, me imagino. Pero me imagino que entonces la emoción o el motor está en el hacer más que Sí, en el sí, sí, sí. reconocimiento. Sí, no, igual no es que no me importe, pero no, pero es obviamente uno disfruta del afecto, digamos. Esto es Claro. ¿cómo es? Un oficio muy, muy ignorado en general. Entonces es como que, bueno, si a alguien le gusta el trabajo, o sea, si te ganas un premio o algo así, está recopado y todo, pero no lo relaciono como con un impulso interno o una emoción propia a ese tipo de reconocimiento. Y aparte es Ahora, un por laburo ejemplo, si solitario, ¿o no? algo que hiciste vos y me gustó porque me trajo tal cosa que no sé qué, le digo, bueno, contame, ¿entendés? Eso me emociona más, siento como que logré algo, digamos, algo humano. Aparte es un oficio solitario, ¿no? Estás muchas horas con vos mismo. Sí, sí, pero pues normal. No, No, digo, en pero, relación a esto de los demás y de los que te acercan afecto, te acercan reconocimiento, también está bueno, ¿no? El vínculo con los otros. claro, claro, sí, porque es una repercusión, porque pues si vos haces un trabajo aislado, en general lo haces pensando en lectores o espectadores imaginarios, porque por lo menos yo, por lo menos cuando trabajo no digo, voy a hacer esto para que lo lea Juancito o Mirtita, sino como que pienso que alguien va a entender algo que yo quise decir o que dibujé y que lo va a encontrar y que se va a emocionar o que le va a causar curiosidad de eso. Y bueno, eso sí es una expectativa un poco, que es como pensar que alguien en algún momento va a ver esto y va a descubrir este detalle, cosas así. Eh, entonces, cuando alguien te dice lo descubrí o me gustó o lo que fuera, eso es un encuentro de uno como con el otro. Una comunicación, digamos, la parte de comunicación del arte. Esa parte me gusta. ¿Y cómo te llevas con todo? Digo, sobre todo en el libro de arena,
está muy vinculado con los personajes de historieta. ¿Cómo te llevas con Sí, todo ese mundillo vos? igual. Con el mundillo de la historieta, de los cómics o de los personajes de la historieta, podríamos decir, del mundo pop de Superman, Batman, Sandman, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustan, me gusta. Creo que es una de las primeras cosas que me hizo dibujar fue ver. eh, por ejemplo, de pibe en general no se veían mucho en el pueblo las historietas así, pero uno sabía que existían, a veces veía cosas por televisión, dibujos animados, sabía que eso era parte de los cómics y uno los dibujaba también. Entonces me gusta. Hay cosas que no me gustan a veces, pero eh, son como tópicos recurrentes, entonces a veces uno le va buscando como la pata, ¿viste? Como para engancharlo con otras historias que le gustan más. Obviamente no me gustan todos los cómics de eso. A veces leo algunas cosas. Suelo leer cómics de superhéroes y demás por el ejercicio. Algunas cosas me gustan, en general no. Que es como que ya una vez dice como, ¿por qué están haciendo esto? Me parece rarísimo que alguien compre esto. Pero como es algo igual que existe más allá de uno, que es como que estuviera en una especie de esfera diferente y a veces uno se asoma ahí a ver qué está pasando. Claro, total. Y es lo ideal, además, porque si no te convertís en una cosa como de otra época, ¿viste? Que es lo que yo, por ejemplo, no quiero eso. Me gusta leer cosas que salgan ahora, Claro, te gusta leer más para de ver, lo, de lo para ver actual. en qué me conectan. No, me gusta leer cosas viejas, pero busco las cosas nuevas para ver en qué me conectan, digamos, en qué plano estoy en relación a lo que está pasando en el mundo. Sí, eso me parece que es importante en todo sentido. Como en un sentido artístico o de vida ya de por sí. Decir, el mundo está pasando esto, ¿yo dónde estoy? ¿Soy parte de esto? ¿O estoy flasheando que vivo en los 80 o en los 70? ¿Eh? Eso me parece que es como una cosa que uno se tiene que plantear para la vida. Claro. Claro, ¿estoy en mi burbuja o qué? ¿No? Claro, para tener como una noción de, ¿tiene alguna pared transparente, al menos la burbuja, o es, no sé, una burbuja de alquitrán acá que me estoy envenenando? No, no me parece que es. Porque inclusive digo, esto es una apreciación muy personal, pero yo creo que tu estilo de dibujo, tu estilo de trabajo, eh, casi que te diría que está un poco a contrapelo de mucho de lo que está en la industria que juega con la lectura simple, pero simple, ahí sí soy un poco más peyorativo con lo simple, es como que tiene que ser ágil porque sí, digamos, Fácil, ¿no? digamos. O sea, sí, lo Fácil. simple es una cosa siempre súper difícil, pero eso Exactamente, sería lo lo fácil. fácil, ¿no? Sí, Y sí. a veces, digo, ese tipo de artistas como vos o como otros que trabajan con mucha textura, digo, desde enormes artistas de hace décadas y décadas y décadas que te llevan con ese estar reconociendo pedacitos, cosas, buscando texturas más complejas y demás. A mí me parece Pero en piola el que sí. cómic eso siempre ha sido así. Igual ahora cuando ves el arte de los cómics, hay unas cosas increíbles. Sí, sí, increíbles hay, pero viste que también está esto de que sobre todo en la historieta, de que no puedes resistir mucho más de un rato prestando atención, entonces tiene que haber una dinámica, por decir, que te lleve. Pero eso por eso depende del tipo de historieta. Por eso también Eh, creo que tienen que ir de la mano las cosas. Es decir, si el argumento y demás es una cosa como muy fácil o una cosa publicitaria, digamos, obviamente gráficamente debería acompañar. La idea sería, yo por lo menos aspiro a contar cosas que se puedan revisitar. claro, Nunca fui publicitario, digamos. claro. En una época lo hablaba con un amigo, me acuerdo, que era como, que decía que lo importante del dibujo era que se leyera rápido. Decía, no, a mí no me importa que se lea rápido. O sea, para vos será así, pero yo creo que quiero como una relación temporal de la... Bueno, lo que decías antes, ¿no? De como Sí, que trasciende un poco más tu sí, laburo. si yo tengo un cuadro en mi casa o algo, lo miro, ¿entendés? Mucho. Esa es mi relación también con las cosas. Me suelo encontrar cosas todo el tiempo. Si las tengo para verlas es porque me interesan para verlas. Si es una cosa como algo publicitario, digamos, o algo muy simple, no me interesa verlo. Acá como que lo leí de una vez y lo descarto. Y yo no quiero que... Eso es una aspiración muy
muy exagerada tal vez y muy fuera de lugar, pero no quiero que lo que yo hago sea descartado enseguida. Eh, No, claro. No, es muy o loco. no sé, Digo, tal vez sea mucho pedir, pero sí, yo tengo como esa aspiración de que no sea descartado enseguida, de que den ganas de volver a verlo claro. O sea, es que, y de que encuentres, digamos, no que sea una farsa, digamos, que te hace volver a verlo y no haya nada, sino que vuelvas a verlo y que haya algo y que te claro, encuentres. viste como cuando volvés a ver una película y decís, mirá lo que me perdí, Mm, mirá lo que estaba acá. sí, Como sí, ese sí. lugar en donde uno está todo el tiempo volviendo a vincularse con la obra. Mm, Bueno, sí, sí. claro. A mí siempre, digo, hay artistas particulares que, más allá de si cómic o no, lo que uno quiere volver a mirar, pero por una cuestión casi que te diría de curiosidad de cuánto puso uno, porque uno como espectador o lector también deposita, y cuánto hay de ese artista que te está llamando de vuelta, ¿viste? Debe ser una de las Sí, tareas más difíciles producir eso, me imagino, como artista. sí, debe ser también por lo que te decía que era como, por ejemplo, de pibe yo me quedaba mirando las cosas una y otra vez. Claro. Tenía esa insistencia de tener, por ejemplo, vivía en un lugar en el que no se conseguían revistas. Si hubiera vivido en la época del internet, probablemente mi cabeza no sería así. Somos fruto de lo que vivimos, ¿no? Ujú. Entonces, en una época de vivir como en un pueblo y que conseguías una revista de cómic opada una vez cada año, por decirte, porque en general no vendían ninguna, o la que vendían en una porquería, o no te alcanzaba plata para comprarla. Entonces era como tener una y tener una que te regalaron y tener una de una casa de... Y no tenían números consecutivos. Entonces tenía una de Nippur, una de D'Artagnan, una de Spawn, una de... no sé, Shin 13, una de no sé, cosas así. Y uno que miraba cada cosa y volvía a verlas. Y las peores eran las que se leían en un toque. Las más interesantes eran las que sobre las que se volvía, las que uno sentía a veces que no las había entendido bien, o que si volvía a leerla le gustaban más. O sea, si tenía yo una imagen, volvía a mirar la imagen. O sea, si era así, si uno, no sé, volvía a revisarla, se quedaba mirando, encontraba sentidos. Es una relación con el arte, si de alguna forma. Eh, última. Hay algo que creo que ya estuvo en la conversación, pero me parece que está bueno a veces como hacer el compacto o el epílogo, que tiene que ver con el dibujo en sí mismo. ¿Vos qué crees? ¿Que el dibujo viene con uno ya y uno lo va desarrollando? ¿Que cualquiera puede aprender a dibujar? Eh, ¿qué crees que, digo, viste que se habla mucho del talento, otros que es solo práctica, que cualquiera se puede disponer a dibujar? ¿Qué pensás al respecto? Son varias cosas. Por un lado, lo del talento, hay talentos de todo tipo. Es decir, no es que haya un talento para dibujar. Yo no creo que exista eso. Existen talentos. Hay gente que tiene talento. Hay gente que es observadora. Hay gente que es introspectiva y, no sé, o inteligente para algunas cosas. O que establece bien conexiones. Hay gente que puede dedicar mucho tiempo de sí a la misma tarea. Hay gente que es práctica. Hay gente que es lúcida, rápida y que resuelve las cosas con ingenio. Por decir algunas cosas, todos esos talentos podrían aplicarse al dibujo o a otra cosa. Podría ser, podrían aplicarse, no sé, a la abogacía. Tal vez, cosas así. De si todo el mundo puede aprender, seguro, pero el poder es hacer. O sea, entonces, por ejemplo, si yo diga, porque, no, yo podría haber sido gimnasta olímpico, o sea, es irrelevante porque no lo hice. Y tal vez no hubiera podido, pero como no lo comprobé, no importa. Contrafáctico. Claro. Claro, tiene sentido. Ahora, yo puedo practicar cosas que estén a mi alcance. Por ejemplo, bueno, no puedo ser gimnasta olímpico, pero puedo hacer un poco de ejercicio, por lo menos, o dedicar como algo para no ahogarme si tengo que correr el colectivo, no sé, cosas así. Y cuando se trata de dibujar, lo mismo, no sé. Yo necesito como esto como un medio de expresión. Si yo quiero hacer de Goya, o sea, y nunca toqué un lápiz, tengo 45 años, probablemente no lo vaya a lograr. Eh, pero si yo tengo como una relación con eso que puedo ir cultivando, que si yo puedo como sacar de vivencias que haya tenido cosas, seguramente puedo desarrollar algo. Desarrollarlas a mi ritmo, que eso es algo que siempre
yo le decía como a mis alumnos y eso, que era como no querer ser como otro que vivió otras cosas y que es diferente y que desarrolló su arte en relación a sus cosas, sino sacar algo de vos. ¿Qué podés hacer vos? ¿Qué tiempo tenés? ¿Para qué sos bueno? ¿Hasta dónde te llega la nafta, digamos, para hacer algo? Bueno, anda por ahí. Porque obviamente si nos comparamos con alguien que es súper bueno y que lo estudió de chico un montón de cosas y que, no sé, lo incentivaron a un montón, tenía mucho tiempo o todo lo que fuera, uno en general sale perdiendo porque pues no tiene a veces esas cosas. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es la relación que uno tiene con eso? Eso se lo decía también a un amigo que decía, nunca terminé de dibujar nada, que no sé qué. Decía, bueno, pero ¿vos cuánto tiempo tenés en el día? 15 minutos por día. ¿Y entonces por qué querés hacer dibujos que te llevan una semana, boludo? ¿Cuándo lo vas a terminar? No lo vas a terminar nunca. Hace algo que lo puedas hacer en 3 sesiones de 15 minutos. Y entonces ir buscando por ahí. Y si viene con uno, no creo que nada venga con uno. Viene con uno, no sé qué viene con uno. Hay cosas, probablemente como eso, la posibilidad de esos talentos que no están aplicados a nada y que como tal, como el dibujo no existe antes de las personas, el talento para el dibujo no puede existir antes de que nazcamos o desde que nazcamos, sería ilógico. Es una buena respuesta esa. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo es? Entonces, no viene con uno, pero como la vida es a veces sacar lo mejor de lo que hay. Como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, digamos, ¿no? Sí, pues sí, es lo que hay y bueno, y ver qué se puede sacar de ahí. Total. Entonces, ya sea en el dibujo o lo que sea, me parece que tiene que ver con eso. No sé si había otra pregunta adentro, pero no me acuerdo. No, está perfecto. Carlos, yo la pasé bárbaro, así que... Bueno, eso está. Nos reímos un rato, charlamos de todo un poco, la vida y el dibujo, así que no tengo más que agradecerte. Bueno, gracias a vos por la invitación y por la charla.